nombre científico de los milanos negros es Milbus migrans, precisamente por su carácter migratorio, ya que todos los años vienen desde África a nuestro país en primavera, pasan todo el verano con nosotros y a finales del otoño regresan nuevamente al continente africano. En España tenemos dos variedades de milano. El milano negro que estáis contemplando en vuelo, cuyo nombre científico es Milbus migrans, y el real. El real es de mayor tamaño, color más rojizo y con la cola mucho más horquilleada. Así como el milano negro decíamos que es migratorio, el real es sedentario, vive todo el año con nosotros. También contamos con parte de la población de los milanos que vienen todos los años desde el norte de Europa a nuestro país en invierno. Allí hace mucho frío. Pasan las navidades con nosotros, aquí se comen los turrones y a principios de la primavera regresan nuevamente al norte de Europa. Los milanos también suelen vivir cerca de los vertederos, donde no solamente encuentran con facilidad el alimento, sino también material con el que confeccionar sus nidos. Bolsas de plástico, trapos, siendo por ello de todas las rapaces los nidos de los milanos los que mayor corrido tienen. Biólogos de todo el mundo se reúnen anualmente junto al estrecho de Gibraltar para contabilizar las migraciones de estas masivas aves que año tras año regresan a nuestro país en primavera, cruzando el estrecho y acompañando a otros rapaces como son las águilas culebreras y los halcones abejeros. Los milanos, juntamente con la lechuza común, son de las aves encargadas de eliminar, de actuar directamente sobre las plagas de ratones y topillos. De esta manera, los agricultores no tienen que arrojar al campo plaguicidas y se obtiene una agricultura más sostenible. Los milanos también practican deportes, el de la pesca. Y en el Guadalquivir se localizó un grupo de milanos que año tras año es seguido por biólogos porque parece ser que solo se alimentan de peces, de ciprínidos. Bueno, vamos a despedir a los milanos negros con un fuerte aplauso y cambiamos de ave. La cetrería es un arte milenario, tiene aproximadamente 5.000 años de antigüedad y se sabe porque aparecieron unos grabados en Persia donde se veía como el ser humano sujetaba en su mano a una gran rapaz, lo que pensamos que era un águila real, y en la otra un gran cánido, posiblemente un zorro o un lobo. Hoy en día el pueblo kazajo utiliza la misma técnica de caza con las águilas reales. Es un pueblo nómada y ganadero. Los lobos causan bajas en su ganadería y con las águilas reales los mantienen a raya. Si son tan amables, por favor, el final, ahora sí, como ya no sale para nadie detrás, nos vamos a retirar un par de metros para atrás y evitaremos cualquier roce con las alas. Aquí os presentamos a Alicia. Alicia es un alimoche encapuchado. Viene de África. Los alimoches pertenecen a la familia de los buitres. Son carroñeros, micrófagos, se alimentan de carne muerta. Como veis, su cabeza está totalmente desprovista de plumas porque tienen que introducirla dentro de los animales muertos. Si tuvieran plumas, se mancharían de líquidos viscerales, sacudirían insectos como las moscas, pondrían allí sus huevos y las larvas, que son carnívoras, en poco tiempo acabarían con la vida del animal. Al no tener plumas en su cabeza, esos líquidos viscerales se secan y evitan tener cualquier tipo de problema con los parásitos externos. Los alimoches, además de consumir carne, también consumen huevos. Huevos que en África, donde viven, son tan fáciles de encontrar como ir de compras al Mercadona. Anátidas como los patos, gallináceas como las perdices, depositan las puestas en el suelo. Cuando las encuentran, solo tienen que romperlas, coger el huevo, romperlo y comerlo. Si el huevo fuera tan duro como el de las ocas, lo cogerían con su pico, lo levantarían, lo tirarían contra las piedras y una vez partido para adentro. Pero en África también hay avestruces. El volumen de estos huevos es tan gordo que no lo pueden abarcar con su pico. La cáscara es tan dura que tampoco la pueden romper a picotazos. Para ello han desarrollado una técnica que ya llevan innata en los genes, y es la de coger piedras del tamaño de huevos de gallina, tirarlos contra el huevo de avestruz, y una vez lo rompen, se lo comen. Bueno, pues vamos a despedir a nuestro alimoche encapuchado con un fuerte aplauso y cambiamos de ave. Gracias. La cetrería tiene muchas aplicaciones dentro de nuestra sociedad. Una de ellas, por ejemplo, es la utilización de estas aves en la agricultura. Imaginaros un campo de ciruelos o de cerezos y un gran bando de estorninos que entréis a comer. Ya no es lo que comen, sino lo que estropean. Cuando volamos las aves rapaces en los campos de frutales, todos esos pájaros que pasan por allí se asustan, buscan vías alternativas donde comer y así el riesgo... Bueno, así el agricultor no ve mermada su cosecha.
Aquí os presentamos a Pepa. Pepa es un cuervo pío y viene de África. Los cuervos para mucha gente son animales considerados dañinos, porque consumen fruta, consumen grano y algún que otro huevo de perdiz. Pero también hay que romper una lanza a favor de ellos porque son animales muy beneficiosos tanto para la agricultura como para la ganadería. Para la agricultura porque son insaciables consumidores de insectos. Para la ganadería porque cuando un animal muere en el campo, los primeros en detectarlo no son los buitres, son los córvidos. Si un buitre encuentra un animal muerto y no hay un cuervo cerca, no bajará a comer porque son muy desconfiados. En cambio, los córvidos inmediatamente abordan al animal. Pero el cuervo no tiene un pico preparado para rasgar la piel de un animal muerto como una cabra, una vaca, un jabalí o un ciervo. Pero sí saben llamar la atención de los que lo pueden hacer, precisamente a través de su plumaje negro verde irisado, que conjuntamente con los rayos del sol emiten unos destellos llamados espejuelos, avistados a muchos kilómetros de distancia por los grandes buitres, que con sus poderosos picos descienden a donde están los córvidos, rasgan la piel de esos animales muertos, que si entre buitres y córvidos, que son muy numerosos, lo hacen desaparecer. Por tanto, gracias a los córvidos se evita la propagación de enfermedades. Aquí en España tenemos un gran número de córvidos protegidos. El cuervo carnicero, Corvus corax, el mayor de todos. El arrendajo, el rabilargo, la chova piquigualda o la chova piquirroja son especies protegidas por la ley. Bueno, vamos a despedir a Pepa, nuestro cuervo pío, con un fuerte aplauso y cambiamos de arte. La cetrería tiene muchas aplicaciones, como decíamos, dentro de nuestra sociedad. Y otra de ellas es la utilización de estas aves en la cría en cautividad. Infinidad de cetreros en todo el mundo, gracias a sus proyectos de cría en cautividad, no solamente nos proporcionan aves para el uso y práctica de la cetrería, sino también para la reintroducción en zonas donde por desgracia son muy escasas o ya han desaparecido. El halcón peregrino, por ejemplo, estuvo al borde de la extinción en Estados Unidos y en Canadá. Y gracias a los proyectos de cría en cautividad se reintrodujo y se evitó que desapareciera del continente americano. Y desde aquel continente precisamente nos llega la siguiente rapaz, un buitre zopilote. Un buitre donde sus orígenes descienden de las selvas amazónicas. Los buitres, para poder subsistir, tienen que avistar a los animales muertos de los que se tienen que alimentar. Esta especie, igual que otras, cuando volaban, lo único que veían era un gran manto verde que eran las copas de los árboles, difícil de ver incluso el suelo. Para poder subsistir, allí los depredadores que capturan mamíferos, que son los que normalmente se tienen que alimentar ellos, como el jaguar, el puma o el ocelote, cuando capturan sus presas una vez han comido, para evitar que el calor y la humedad de la selva y los insectos lo destruyan, lo que hacen es enterrarlos. Estos zopilotes son capaces de encontrar a las carroñas desde más de 2 kilómetros de distancia e inclusive cuando están enterradas. Los buitres zopilotes, igual que los buitres aura, son de los encargados de velar por el bienestar de los ríos y orillas del mar. Allí en aquellas zonas, cuando crecen las orillas de los ríos, todos aquellos mamíferos que mueren ahogados, ellos se los comen. También los peces que son devueltos a las orillas o delfines que quedan varados en las orillas del mar, ellos son los encargados de eliminarlos. En Sudamérica existen 7 clases de buitres. El mayor de todos y la rapaz más grande del mundo, el cóndor de los Andes. Sigue en tamaño el cóndor de California. 3 clases de catártidos, el zopilote común, que tenemos aquí en vuelo, y el zopilote real. Bueno, vamos a dar un fuerte aplauso al maritato, nuestro buitre zopilote, y cambiamos de arte. Otra de las utilidades que tiene la cetrería en nuestro país es la educativa. Aulas de naturaleza, centros de interpretación, parques como el Oceanográfico de Valencia, y precisamente a través de sus exhibiciones didácticas hace sobre todo que los niños desde bien corta edad aprendan a conocer y respetar a estas fantásticas aves. Y ahora vamos a presentar a un águila que viene de la cordillera andina, de Perú, Ecuador, Argentina y Chile. Se trata de Lady. Lady es un águila escudada. Si fuerais tan amables de recoger el perrito que tenemos ahí de juguete, gracias. Evitaremos que el niño se dé un susto. Como decíamos, el águila escudada es una, por su tamaño y su peso, perfectamente podríamos compararla con nuestra águila pescadora, la Liaetus pandio. El nombre científico del águila escudada es Geranoetus melanoleucus, haciendo clara referencia a los 2 colores que tiene el águila. Melano quiere decir oscuro, como la espalda y el pecho. Leucus quiere decir blanco, como su bajo vientre y sus largos tarsos.
España, de toda Europa, es el país que mayor índice de rapaces y de águilas tiene en su haber. Cuenta con una de las más poderosas y bellas de toda la ornitofauna mundial, el águila real. Le sigue en tamaño la imperial, la perdicera, la culebrera, el águila pescadora y la más pequeña de todas las águilas que tenemos en España, el águila calzada. Bueno, vamos a despedir a Leire, nuestra águila sudada, y cambiamos de ave. Otra de las utilidades que tiene la cetrería de nuestro país, por ejemplo, es en los vertederos. El ser humano arroja muchos desperdicios a la basura. Y hay muchas especies, como por ejemplo las gaviotas, las grajillas, los córvidos o los buitres, que entran a comer con asiduidad, pero también sacan restos de los vertederos, dando el origen a la propagación de enfermedades. Al volar en los vertederos estas aves, esos pájaros dejan de sacar restos y el riesgo de infecciones desaparece. Aquí os presentamos a la lechuza común, un animal muy beneficioso para el campo, como decíamos, junto con el milano, porque colabora directamente para eliminar los ratones, los capillos que causan daños a la agricultura. De esta manera se obtiene una agricultura más sostenible, porque no hay que arrojar tantos pesticidas y tantos plaguicidas al campo. La lechuza común es un animal malfamado, a pesar de ser tan beneficioso, porque muchas culturas la vinculan con las brujas. Se dice posiblemente que, como tiene ese sonido tan tenebroso, como es un animal crepuscular y nocturno, y como además suele vivir en caserones abandonados, por eso esa relación. Suele vivir en caserones abandonados, torreones, castillos, en cualquier sitio, incluso los árboles, en cualquier agujero. La lechuza, si os fijáis en su cara acorazonada, esos discos faciales que entornan sus ojos no son ni más ni menos que receptores auditivos, como nuestras orejas. Con ellos captura el sonido, lo distribuye a los oídos, que los tienen colocados a ambos lados de la cabeza de forma asimétrica, uno más alto que otro y en diferente posición. Y eso a la lechuza le proporciona una audición tridimensional, llegando a saber exactamente la localización de sus presas basándose únicamente en el sonido. Las plumas de la lechuza están totalmente desflecadas, de esta manera cuando vuela no hace ningún sonido. Pensar que se alimentan de roedores, que tienen grandes orejas y así no las oyen llegar. Es un animal muy prolífero, llega a poner hasta 11 huevos. Y también en muchos sitios la vinculan con la muerte. Se dice que cuando una lechuza se oye es porque alguien se va a morir, y no es cierto. Cuando una lechuza se oye es porque alguien ya se ha muerto. Tiene su explicación. La lechuza también suele vivir en los cementerios. ¿Qué mejor sitio donde vivir una lechuza que en el interior de un nicho abierto? Ahora imaginar que alguien llega al cementerio con su ramito de flores para colocarlo en la tumba de un ser querido. Y del interior de un nicho, 5 o 6 pollos de lechuza a la vez se ponen a llamar a sus padres, con el ruido que hacen. Os puedo asegurar que del susto que se pegan el ramito vuelve a casa. En España tenemos 2 variedades de lechuza. Esta es la común y está en 2 tonalidades. La blanca, por delante y beige por detrás, y la agutata, que es de color beige por delante y de color beige por detrás. Y luego la otra variedad que tenemos es la campestre, que es de mayor tamaño, color más terroso, porque es un animal más vinculado al suelo. Bueno, vamos a despedir a Alba, nuestra lechuza común, y cambiamos de ave. Ahora vamos a presentar a un búho posiblemente de los más grandes del mundo. Y lo que sí que está claro es que es el más grande de África. Se trata del búho de Berrox o búho lácteo. Es un búho muy vinculado tanto con las orillas fluviales como con los mares. Precisamente en las orillas, en las zonas húmedas, se alimentan de acuáticas y también de peces, son pescadores. Pero cuando se trata de vivir en la sabana, llegan a capturar presas tan grandes como las crías ya medianas de guepardo y de leopardo. Para ellos son simples gatos. Este ejemplar, Epi, es un ejemplar macho, solamente pesa 2,5 kilos. Las hembras, que son más grandes como en todas las rapaces, llegan a superar los 4,5 kilos. Casi el doble. Para mucha gente los búhos son animales nocturnos y, como bien dice su palabra, pues durante el día tienen que estar durmiendo hasta que llegue la noche para poder cazar, ¿verdad? Pues no. Los búhos durante el día no están durmiendo, están despiertos. Se posan con su plumaje mimético en un árbol
Pacientemente esperan a que llegue el crepúsculo, que es cuando se mueven las crías, las presas de las que se alimentan. Y están atentos a la llegada de cualquier posible depredador, como son las rapaces diurnas y los córvidos, porque cualquier cuervo que se precie, en cuanto advierta la presencia de un búho en un árbol, inmediatamente llamará la atención de todos los córvidos de la contornada para entre todos hacer que el búho se vaya. Porque saben los cuervos que si duermen cerca de un búho, por la mañana alguno de los cuervos se levantará sin plumas. En España tenemos 7 clases de rapaces nocturnas. La mayor de todas, el gran duque o búho real. Para que os hagáis una idea, la hembra de búho real, que es más grande, es del mismo tamaño que el macho de búho lácteo o búho de Veracruz. Le siguen en tamaño el cárabo y el búho chico, la lechuza común, la lechuza campestre, el mochuelo y el autillo. Y del autillo os diré que es la rapaz nocturna más pequeñita que tenemos en España. Solo mide 10 centímetros, tiene orejitas y todo. Y es un auténtico héroe, porque todos los años viene desde África a nuestro país en primavera. Se cruza el Sáhara y el Estrecho. El Sáhara lo hace por la noche, de esta manera se protege de los rayos del sol. Y a la vez se alimenta de coleópteros nocturnos, que es su plato favorito. Cuando llega a España vive en parques, jardines, en la montaña, en la costa o en un agujero que tengáis en la valla de vuestro chalet. Y estoy convencido de que la mayoría de los aquí presentes lo estaréis escuchando a diario. Pero como es tan pequeñito que no se ve y tiene un sonido peculiar, único, flautado y repetitivo, que la mayoría de gente cuando lo escucha lo confunde más con un grillo que con un búho. Y os lo voy a imitar. Y ahora que están aquí, cuando tengáis la oportunidad de escucharlos, los reconoceréis. El sonido hace así. Pues vamos a dar un fuerte aplauso a Epi, nuestro búho de rock. Y ahora vamos a presentar a una de las águilas también más grandes del mundo. Una de las más importantes del continente americano. Y sobre todo, por supuesto, de los Estados Unidos de América, ya que forma parte de su emblema. Se trata del águila calva. Mal llamada águila calva. Ahora sí que os voy a pedir, por favor, que nos abramos un poquito para evitar cualquier roce del águila, que os puedo asegurar que, aunque sea pluma, puede hacer un poquito de daño. Como decíamos, el águila, los niños, por favor, si se ponen de pie, mejor. Porque así evitaremos, como bajan mucho al suelo las águilas, que no vayan a pasar cerca y les rocen en la cara. Como decíamos, el águila calva, mal llamada águila calva, se debe principalmente a que los colonos, cuando llegaron a América, estaban acostumbrados a contemplar la belleza del águila real con su melena dorada en los cielos de España. Llegaron allí y vieron un águila de las mismas hechuras, que cuando volaba su cabeza se fundía con el color de la nieve. Pensaron equivocadamente que no tenía plumas en su cabeza, pero como veis, estaban equivocados. Las águilas calvas pertenecen al género de las águilas más grandes del mundo, al de los pigargos, y además están extendidos por todos los continentes. En Australia, el pigargo australiano. En África, el vocinglero Aliaetus vocifer, la voz de África. Posiblemente la voz más potente de todas las águilas. En Europa, el pigargo coliblanco o pigargo europeo, que además tenemos la suerte de contar con su presencia desde hace años. Puntualmente en unos meses, que entra desde el norte de Europa por Aragón, por Monteperdido, aquí pasa varios meses pescando y cazando, y luego regresa nuevamente al norte de Europa. El pigargo careciblanco, que es el águila americana, y luego también os tengo que decir que el águila más grande que existe en el mundo también es un pigargo, el pigargo gigante o pigargo de Steller, de la península de Kamchatka. Las águilas pescadoras, pigargos, principalmente se alimentan de salmones. Los salmónidos sabéis que es un pez que, como tiene que realizar largas travesías por los ríos subiendo